Seguimos en el living, vamos a hablar ahora en la columna de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría con Federico Gorría. Él tiene un posgrado de especialidad en geriatría y es miembro de la directiva de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, la SUG, que los tenemos todos cada 15 días aquí y es un gusto recibirlos una vez más, en particular a un hombre de la directiva de la SUG. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? La verdad es un placer estar acá. Muy agradecido por este espacio que lo mantenemos, que es muy bueno para la población, para el adulto mayor. Y nada, aclararte una cosita, que en realidad yo soy el representante de los estudiantes. Todavía no tengo el posgrado, estoy en formación. Ah, bien. Pero estás realizando el posgrado. Exactamente, estoy realizando. Estoy en la comisión directiva porque soy el representante de los estudiantes. Está muy bien. Federico, hoy vamos a hablar un poco de la tarea del geriatra. Hemos hablado de diferentes asuntos que hacen a lo que es la tarea en definitiva, pero si te parece, arrancamos por eso. ¿Cómo es el día a día de un geriatra? Exacto. En realidad, pensando esto y cómo armarlo, trataba de comprender cómo alguien organizó esto. Porque nosotros tenemos una forma de llevar adelante la consulta, que es la valoración geriátrica integral. ¿Qué pasa? Esta persona seguramente haya tomado en cuenta que, como hablábamos antes fuera de cámara, hay temas que quizás son difíciles de tocar en el adulto mayor, porque son tabú, pero también está que pasaron, por ejemplo, para derivar a geriatra puede ser a partir de los 60, 65 años. Y ya hay una resistencia. Seguramente hablemos con nuestros padres y no quieran ir al geriatra. Claro. Por ejemplo, hoy un familiar me decía, antes de la consulta, ¿qué me va a preguntar el geriatra? O sea, en realidad es como, ¿por qué tengo que ir ahí? ¿Por qué me van a derivar ahí? ¿Que soy una persona adulta? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Claro. Entonces, bueno, yo creo que la persona que ideó esto de la valoración geriátrica integral vio todo eso. Entonces, ¿qué evalúa? Vamos evaluando todas las enfermedades en primera instancia, por ejemplo, que es lo que llamamos el área biomédica. Imagínate en 80 años todas las enfermedades que hubieron, en qué situación están. Vamos a preguntar, por ejemplo, la hipertensión. Va aumentando cuando son un adulto no tan mayor y después va bajando. Por ejemplo, la diabetes. ¿Tiene que ver con las actividades cotidianas también? ¿Que hace o que no hace? Exactamente. Ese es el polo funcional. Nosotros vamos, por ejemplo, viendo las enfermedades, podemos hablar del polo, después se evalúa la parte funcional. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un idioma, que son más bien unos como tablas, como puntaje que le vamos dando. No vale la pena entrar en el nombre específico, pero sí vamos viendo si va a hacer las compras, cómo las hace, cómo maneja el dinero, si se encarga de la limpieza, si se encarga de la medicación, cómo toma la medicación. Claro. Por ejemplo, si es un adulto que está solo, ¿quién lo controla? Entonces vamos un poquito más atrás. Llegando a la consulta, está bueno que venga siempre acompañado, porque siempre precisamos un informante válido. Alguien que nos diga cómo está realizando las cosas, que corrobore. Obviamente, quizás tiene 60, 65 años, hay casos excepcionales de enfermedad de Alzheimer en personas jóvenes, o otras cosas, o que haya sufrido una ACV, que obviamente modifican. Pero al principio quizás no precisa un acompañante, pero después para corroborar cómo es el desempeño, a nosotros nos encanta que venga el familiar a la consulta, por más que, bueno, pueda demorar un poquito más la consulta o el paciente se sienta como invadido. Sí. Igual hay algo que vos mencionaste también, que tiene que ver con la validación de la información que te está dando el paciente. Que en definitiva es como pasa incluso en el periodismo, que es corroborar con fuentes. Bueno, esto sería lo mismo, pero con un familiar que pueda determinar que lo que está diciendo el paciente es así o no es así, teniendo en cuenta esta connotación que vos mencionabas, que muchos de los adultos mayores te dicen, pero ¿para qué voy a ir al geriatra? ¿Qué es lo que me quiere preguntar el geriatra? ¿Por qué quiere saber si yo voy a pagar las cuentas solo? Más en esta coyuntura, ¿no?, de estafa, de situaciones complejas, de que cada una de las preguntas puede tener una connotación o un signo de pregunta a esa propia incógnita, ¿no? Y bueno, yo creo que parte de esa resistencia que tenemos que vencer al inicio, que se rompe fácilmente, porque la persona cuando viene, y nosotros le damos cancha, como podría decirse en la jerga futbolística, para que él hable, para que obviamente que tiene 80 años de cosas y nos va a querer contar lo que él quiere, si él se siente libre, o ella se sienten libres de plantear todo. ¿Qué pasa? Yo también lo estoy evaluando. Porque una vez que él me está contando, bueno, no, lo que pasa es que yo vengo pero me duele la rodilla. Bueno, ¿desde cuándo? ¿Qué le pasó? No, porque me operaron. ¿Cuándo lo operaron? ¿En qué fecha?
Entonces ahí nosotros ya vamos viendo la parte cognitiva, que es otro de los polos que también entramos. Claro. La memoria, por ejemplo. Entonces, todo eso nos hace como ir armando un panorama. Otra cosa, dentro del punto de funcional, son las caídas. Bueno, un tema recontra. Un tema grandísimo, que estaría muy bueno más adelante si si seguimos en la misma situación, hablar del tema caídas, que es un marcador en nosotros. Sí, lo hemos hablado, sobre todo el síndrome poscaída, ahí hay un tema importantísimo, la dependencia o independencia luego de esa caída, porque claramente puede haber una consecuencia importante en ese sentido. Total. Y ahí cuando están en la consulta, ¿qué se le pregunta o cómo se le pregunta, mejor dicho, con respecto a este tema particular? Con respecto a la caída, por ejemplo, bueno, en realidad lo que nos interesa es ver quién lo vio. Bien. Porque muchas veces no se acuerdan. Pueden tener o falla de memoria o simplemente pueden haber perdido el conocimiento. Claro. Por ejemplo, ¿qué pasó antes de la caída? Por ejemplo, se desvaneció, se le aflojaron las piernas, tenía un dolor, pasó una mascota, las alfombras. Nosotros nos gusta, a mí me encanta mucho ir al domicilio del paciente y ver en qué situación vive. Claro. No es lo mismo vivir en una casa llena de alfombras, llena de perritos que se puedan cruzar, gatitos, por ejemplo, mesas con las patas para afuera, sillas, que se caiga. Por ejemplo, se pegó en la cabeza, como te decía, perdió el conocimiento, tuvo que llamar a la emergencia, ¿se levantó solo? Claro. ¿O no se pudo levantar solo? ¿Tenía un botón de pánico? ¿No tiene un botón de pánico? Es parte de las intervenciones que nosotros vamos haciendo. Incluso si es la primera vez que se cae o si ya tuvo algún tipo de episodio. Sí, para nosotros ya más de 2 caídas en los últimos 6 meses también nos marca de que, y con la caída que viene, como dijiste tú, los grandes accidentes, las fracturas. Sí. Entonces, si es un paciente, un adulto mayor de determinada edad, que por una de esas cosas se le hizo una densitometría ósea, que es un estudio para ver el riesgo de fractura, tiene un riesgo de fractura y se nos está cayendo, por suerte no se nos fracturó, pero se puede fracturar. Sí, e incluso todo más allá del aspecto biológico, que puede ser una fractura, por ejemplo, también está la parte psicológica, que es el miedo a caerme. Exacto. Eso es parte de... Ahí hay toda una parte de no me quiero parar, no me animo a ir a la cocina, prefiero estar en silla de ruedas, falta de movilidad, y ahí se va deteriorando todo una vida que ya tenía ganada. Tenemos el síndrome miedo a caer y el miedo a caer en sí mismo. Claro. El que deja de hacer las cosas porque no quiere salir, no quiere hacer actividades, no quiere salir de su casa. Obviamente que hay tratamiento y se intenta. A veces, también esto de las barreras, ¿no? Me mandas al geriatra y encima el geriatra me manda bastón. Pero yo me veo más aún, más mayor con esto. Y sabemos que lo bueno que es el auxiliar de la marcha, como le decimos nosotros, el bastón o el andador. Entonces, son cositas que nosotros vamos viendo. Con respecto a la valoración, digamos, ¿cuándo se llega o hay algún nivel más que abarcan con respecto a esto que estábamos hablando o va un poco por ahí? ¿El polo funcional? Tenemos el polo funcional, que es en donde estamos las caídas, las actividades instrumentales, que es lo que yo te comenté, de lavar la ropa, de la limpieza y demás. Después tenemos lo básico, ¿no? Un paciente ya más en lo que valoramos la dependencia, no la actividad, como tú decías, en la que, por ejemplo, ya precisa ayuda para el baño, es otro nivel. Tenemos lo cognitivo, lo cognitivo que es la memoria, la memoria y otras cosas que van apareciendo. Puede haber una memoria, puede haber un trastorno del juicio, a veces junto con la memoria, enfermedad de Alzheimer, vienen trastornos psicocomportamentales de la demencia, que lo que vendría a ser un tipo de ellos es el Alzheimer. Y ahí aparecen como que pueden haber agresividad y algunas actividades que uno tiene que ir notando, que incluso a veces aparecen antes. Bien. Y bueno, lo decíamos, biomédico, cognitivo, funcional y algo que tú nombraste también, lo afectivo. Bien. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades en los adultos mayores se presentan de diferente manera a veces, de forma atípica. Entonces, es verdad, uno a veces puede no tener ganas de comer porque esté viviendo una enfermedad, pero también puede tener una depresión. Claro. ¿Cuántos adultos mayores están solos? Muchísimo. ¿Por qué? O porque no tienen familia, que lo vemos todos los días y eso sí es un problema. Y otro, porque a veces los familiares trabajan todo el día, hicieron su familia, se fueron del país. Claro. ¿Cuántos pacientes tengo que se fueron del país
y lamentablemente no tienen a nadie, te tenés que estar comunicando con alguien en Estados Unidos, lejos. O cualquier otro lugar. Exactamente. Y nosotros le damos en la consulta geriátrica, quizás en policlínica no hay tanto tiempo, le damos la posibilidad de abarcar todos estos ítems. Claro. Y otro tema también, que es muy importante, que lo hablábamos un poco, de la medicación, nosotros lo que pedimos es traigan la medicación, traigan la bolsa de la medicación, porque a veces la memoria puede fallar, no podemos olvidar. Claro. Y también qué tomaron, porque en algún momento ellos pueden suspender una medicación porque el médico no se la repitió más, se olvidó y puede necesitarla. Entonces nosotros vamos trabajando sobre eso. Está muy bien. Finalmente, para hacer el cierre de la columna, pero también de la consulta, me decías que hacías una especie de valoración de todos esos ítems y se da, ¿cómo es? ¿Un puntaje? Sí. ¿Un concepto del médico para con la Sí, para en realidad nosotros en cada polo tenemos, por ejemplo, como decíamos, es muy activo, es poco activo, inactivo, es dependiente, una dependencia severa, una dependencia leve. Bien. Hablamos obviamente si tiene un deterioro cognitivo leve, se olvida de algunas cosas, pero sin embargo usa anotadores y se logra acordar, no disminuye su desempeño. O sea, en realidad en cada ítem vamos armando y vamos poniendo cómo está lo cognitivo, cómo está lo funcional, manejamos un mismo idioma y tratamos también de que nos entiendan los otros especialistas. Claro. Porque no es que trabajamos solos tampoco. Claro. Nosotros trabajamos, evidenciamos un problema y lo vamos a solucionar con sus distintos especialistas. No es que, obviamente, ella sigue con nosotros. También puede seguir con su médico de cabecera, repitiendo medicación, solucionando problemas puntuales, una infección urinaria. Sí, claro. Entiendo. Todo esto ha demostrado, hemos visto que ha disminuido la mortalidad, que es lo más importante. Ha disminuido el ingreso a lugares de larga estadía, los famosos LP, residenciales, casas de salud. Entonces, esto es lo que nosotros apoyamos. Y lo bueno es que las nuevas generaciones nos dan cabida, nos hacen la derivación, nos dan la posibilidad de entrar, hacer nuestra valoración y poder hacer una devolución. Sí, y al mismo tiempo después un seguimiento, que también es recontra importante, teniendo en cuenta que cada uno de las instancias que tienen es clave para seguir el desarrollo y la evolución del adulto mayor. Y con estos puntajes que nosotros damos, podemos ver un momento, por ejemplo, salió una internación, está en una situación, y hacer el mismo test a los 2 meses, a los 3 meses y ver la evolución. Apoyarnos en fisioterapeutas, en fisiatras que nos ayuden, porque obviamente el estímulo, la movilidad es lo más importante, el ejercicio físico. Tal cual. Bueno, Federico, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer. Recontra abiertos aquí en el Living a recibirlos siempre que puedan, obviamente, a la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. En este caso, conociendo un poco, haciendo como un resumen de lo que hablamos en cada una de las ocasiones, en este caso de lo que es la atención de los geriatras con sus pacientes. De vuelta, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.